primera política en Albacete. Tras el pleno de investidura, Manuel Serrano es ya alcalde de la ciudad y hoy mismo ha repartido concejalías. Enfrente encontramos a un Emilio Sáez que cada vez se aleja más de ser quien lidere la oposición. Vox como un verso libre y de momento en las Cortes de Castilla-La Mancha se reparten PP y PSOE. Analizamos lo acontecido en una semana de caras nuevas, pactos y movimientos políticos. Bienvenidos a Calle Ancha. El Partido Popular presentaba esta mañana en el Ayuntamiento al nuevo equipo de gobierno municipal encabezado por el alcalde Manuel Serrano, que se encargará de las áreas de inclusión y accesibilidad. Destacar que Francisco Navarro será el primer teniente de alcalde y concejal de Feria. Rosa González de la Leja será la portavoz de este nuevo equipo y además se ocupará de la hostelería, comercio y turismo, entre otras cosas. Julián Garijo será el concejal de urbanismo, mientras que Pascual Molina estará en el área de educación. Como ya conocíamos, Francisco Villaescusa estará al frente de la concejalía de deportes. Este gobierno no lo va a presidir la ideología. Este gobierno no va a estar presidido por un revisionismo sectario. Todo lo hecho y que funcione va a seguir sucediendo. Y lo que no, lo vamos a intentar mejorar, pero lo vamos a hacer entre todos, porque es para todos. Llanos Navarro, veterana en el mundo de la política, se ocupará de la Concejalía de Calidad de Vida y más concretamente dirigirá asuntos sociales, barrios y pedanías. En este sentido, el concejal de Proximidad e Intervención Rápida será Carlos Calero, que llevará el área de consumo, abastos, obras públicas y cementerio, entre otros servicios. Una ciudad mejor de la que encontramos. Ese es el reto que hoy con el que hoy echamos a andar. A continuación celebraremos una junta de gobierno para constituirla. El culebrón del verano no es otro que la iluminación y el videomarcador del Carlos Belmonte. El alcalde se acordaba del momentazo de Emilio Sáez en el balcón del ayuntamiento con promesas que ha incumplido. Acuérdense, un alcalde en un balcón hace un año prometiendo la iluminación y un marcador. Y ha pasado un año casi ya. La voz en ese balcón sigue atronando a los ciudadanos. Y días antes de la campaña electoral anunció una remodelación integral del campo de fútbol, cuando no hemos sido capaces entre unos y otros ni de cambiar las bombillas. Entonces, veleidades y frivolidades, las justas. Un nuevo equipo de gobierno que desde ya trabaja por y para la ciudad de Albacete. Bueno, pues ya lo han visto, semana convulsa podemos decir, pero también todo lo esperado tal y como lo veníamos anunciando. Reparto de concejalías esta mañana, a pocos días después de esa investidura en la que Manuel Serrano es ya alcalde de la ciudad. Vamos a analizar, les presento al equipo de esta noche. Por este lado, Marto Ejido, periodista, profesor universitario, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Pepe Reina es presidente de la FABA, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Antonio Martínez Iniesta, analista político, bienvenido, buenas noches. Y Andrés López, abogado, bienvenido también, buenas noches. Buenas noches. Yo quería comenzar, con el equipo titular, pues vamos a hablar del otro equipo que va a titular la ciudad de Albacete. Yo les quería preguntar, pues como estos días hacíamos todos también quinielas, ese quién es quién en el que vamos viendo, Villaescusa, por ejemplo, concejal de deportes, ¿no? Que lo teníamos más o menos claro. ¿Os han sorprendido el reparto así a priori, Marto, por ejemplo? A mí no me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido son los nombres estos de las concejalías tan rebuscados, pues concejal de deportes, concejal de Hacienda, concejal de urbanismo, que es lo normal, que es lo que se sabe, pero se busca y luego pues tienes que decir, ¿y esto a qué corresponde? Bien, yo creo que no ha habido ninguna sorpresa. Alguna sorpresa puede ser la portavoz en algún momento. Y bueno, pues lo del primer teniente de alcalde se sabía que iba a ser él, que estaba, además es el hombre fuerte, el que ha estado en la oposición con Manolo, el que ha estado en todo. Entonces yo no me ha sorprendido. Todas estas cosas de los nombres y todo esto,
Ahora lo que hay que ver es el trabajo. Hay que empezar a ver qué es lo que hace cada uno, qué es lo que hace, porque ahí hay asuntos que están calientes. Lo veíamos en el vídeo al último. Villaescusa tiene el problema ahí con el marcador, con la iluminación, con todas estas cosas. Cada uno tiene lo suyo. El urbanismo de esta ciudad, pues ahí les han dejado el nivel, pues también en el caso del urbanismo se ha quedado el nivel muy alto se ha dejado ahí. Entonces hay las áreas de reparto, los nuevos barrios de Albacete, hay muchas cosas. ¿Cuándo vamos a tener que hacer? Pues cuando pase un año y valorar. Entonces diremos, pues en urbanismo bien, el otro está flojeando. Dentro de un año hablaremos. Bueno, es la primera toma de contacto con la concejalía y lo que decimos, lo que apuntaba Marto, hay problemas enquistados que va a haber que a más de uno cuando le han dicho el nombre de la concejalía, ¿no? A lo mejor le ha dado un poco susto. Bueno, acaban de aterrizar, ¿no? Ahora acaban de aterrizar y ahora pues se tienen que reorganizar, tienen que ver todo. Un poco como decía Marto, los nombres de las concejalías parecen un poco rebuscados, demasiado largos. Creo que han diversificado mucho, pero bueno, también es verdad que tiene relación un poco con el programa electoral que lleva el Partido Popular a las municipales. Yo lo que sí veo es, creo que un equipo ilusionado. Vamos a ver si cumple con las expectativas, que yo creo que sí. Yo creo que veo Manuel Serrano cambiado, creo que viene con ilusión. Yo anoche lo escuchaba en un acto y hablaba un poco de redimir ciertos errores que ha podido tener anteriormente, y yo creo que, no sé, me da ilusión. Bueno, ilusionados por aquí. Pepe, ¿cómo ves al equipo con la concejalía ya en el cargo? Como decíamos antes, yo creo que el nombre ese tan largo de tantas competencias en una misma concejalía, o tantas o bajo el nombre muy diversificadas. Yo creo que los ciudadanos, pasado unos meses, le vamos a poner el nombre al concejal y a la competencia que lleva. Y a una, sobre todo, porque bajo el nombre de una concejalía, la de deportes, por ejemplo, está clara. La de cultura, por más que se llame cultura, festejos y otros eventos, va a ser la concejalía de cultura como toda la vida y tendrá el nombre de la persona que esté al cargo. De manera que cada concejal que ha designado esta mañana lo vamos a limitar un poquito más en el nombre. Si bien en las competencias, evidentemente, va a guardar relación también con las comisiones que se creen al efecto, claro, porque ahora cada concejal presidirá, entiendo, una comisión, la que corresponda, y se integrará a su vez el resto de miembros de la oposición. Ahora, el trabajo que lleven a cabo y cómo se lleve a cabo va a hacer que esas concejalías tengan mayor o menor protagonismo. Hay algunas, como decía Marto anteriormente, que tienen un nivel de entrada ya conflictivo, es decir, la Concejalía de Deportes, no solamente por lo que ha dicho, por lo que hemos oído en el vídeo, sino porque es que hay una situación de carencias, pero desde hace muchísimos años, no solamente de estos últimos 4, harán lo menos 15 o 20 años, de situaciones en las que se encuentran las instalaciones deportivas lamentables. Esas carencias habrá que tramitarlas a través de presupuesto. Y otra cuestión muy importante, el presupuesto está pendiente de confeccionar. La situación en la que se encuentra el ayuntamiento es de mayoría minoritaria, de manera que, bien, como ha dicho el alcalde y como ha manifestado en la campaña, y sobre todo en el debate, en el discurso de la toma de posesión, se puso de manifiesto que es evidente que va a ser necesario un consenso o llegar a acuerdos puntuales con todos los que estén disponibles para ello. Entonces, ahí es donde yo creo que va a radicar un poco el movimiento. Vamos a ver el movimiento cómo se produce a partir de ahora y qué momentos de consenso van a tener. Ahora, hay cuestiones importantes que las concejalías van a tener, el tema del urbanismo, el tema, como decía Marto, el tema de las obras públicas. Ahora mismo hay un montón de obras pendientes en los barrios. Esta mañana me comentaban de un barrio, de 2 barrios, del ensanche en general, pero Franciscanos y Fátima, por centrarlos, que como consecuencia de la peatonalización están teniendo grandes problemas con los aparcamientos. Los vecinos de esos barrios en particular están teniendo grandes problemas con el aparcamiento y están exigiendo que se busquen situaciones alternativas, que se busquen o bien solares o bien parking subterráneo para que permitan que esa gente que se ha quedado sin plazas de garaje, sin plazas de aparcamiento, perdón, tenga alguna opción alternativa. Es decir, que hay asignaturas pendientes que... Sí que es verdad que, como estás diciendo, hay concejalías como muy cargadas, ¿no? Y una es la que tú estás un poco refiriéndote, ¿no? Que es la de urbanismo e infraestructuras. El Julián Garijo
va a tener que llevar las dos cuando han ido normalmente por separado. Ha habido una concejalía de urbanismo, otra de infraestructuras. Esta vez van a ir conjuntas. Luego es mucho trabajo el que tiene por delante Julián Garijo. Sí. Y que la peatonalización, lo apunta, no ha terminado, ¿no? El proyecto sigue ahí y ese también va a ser duro de roer. De hecho, había una propuesta que anteriormente ya estaba puesta de manifiesto en la mesa de movilidad y que estaba aprobada, pese a que en los últimos tiempos se intentó llevar a cabo y no se realizó, en este caso por el propio proyecto tal y como estaba concebido, que es la peatonalización, que si os acordáis, la FABA lo planteó como un planteamiento de máximo, que era extender la peatonalización desde la calle del Tinte hasta la plaza de Gabriel Lodares. Eso, de hecho, creo que en el programa electoral está previsto. Y también creo que cuando arreglaron el asfaltado de la calle Tesifonte Gallego en ese primer tramo que hay hasta el Tinte, ya estaba preparado para que después simplemente se cambie el tipo de asfaltado por un adoquín, o igual que ha tenido la polémica. Alguno mejor, algo mejor. Andrés, esa primera valoración, ahora que acabamos de conocer prácticamente nombre y concejalía. Pues no, me acaba de convencer la unificación que se hace de la competencia en materia de medio ambiente y en industria y de actividades en la persona de Rosa González de la Aleja, porque tenemos el precedente inicial de Ramón Sotos, que también fue el que encabezó esa unificación de querer unificar criterios e intereses que son contradictorios, en el sentido de que los resultados van a ir siempre en contra del vecino, van a ir en contra del medio ambiente, van a ir en contra de lo que es el sentido común, que es que los municipios deben de velar especialmente por los vecinos, no por los que contaminan, por los maltratadores acústicos. No veo yo suficiente potencia en el equipo de gobierno para tener que los vecinos un protagonismo al que están llamados. Tener en cuenta que el Ayuntamiento de Albacete atraviesa ya muchos años bajo la tiranía de una organización, digamos, muy dócil con los intereses de los especuladores y de los maltratadores, en el sentido de que no avanzamos en calidad de vida, no avanzamos en armonía, y que haya un sentimiento verdaderamente de que el alcalde y los concejales estén a favor de los vecinos. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que el polígono industrial del Campoyano y también el polígono industrial de Romica, pues no tienen una unidad de conservación, de tal manera que sean los propios empresarios los que mantengan y lleven a cabo las obras de conservación, sino que es la ciudad, de tal manera que se reparte como si fuera uso residencial. Es decir, hay unas contradicciones, unas servidumbres, una dejación de los derechos de los vecinos que arrastra ya mucho tiempo, y yo entiendo que va a ser muy difícil con esa concejalía de Rosa González de la Aleja, que nunca va a ser olvidada porque se dedicó a arrancar árboles en la calle Caldereros para que fueran terrazas en perjuicio de los vecinos, y ese desideratum marcar seguramente esta trayectoria y esa servidumbre que va a tener muy difícil contar con la complicidad de los vecinos. Entonces vamos a tener unos concejales en su mayoría, salvo una persona, el resto yo los veo muy serviles y el nombre los delata ya. Se han puesto ahí un nombre abstracto para que sea una amalgama, de tal manera que verdaderamente no vamos a saber quiénes son los que toman la decisión, porque a veces el gran problema del Ayuntamiento de Albacete es que los vecinos no sabemos quién toma las decisiones. Fijaros otro elemento determinante que marca y que delata, que es que las comisiones no hacen pública los órdenes del día, y sería muy importante que no solamente el Pleno, sino también las comisiones informativas cogieran en la sede electrónica del Ayuntamiento y se marcara el orden del día y los asistentes, incluso que se permitiera la asistencia, aunque fuera sin voz y sin voto, pero que los vecinos pudieran ver efectivamente en qué posición tiene cada concejal, porque ahí aparecen una serie de personas que cuesta mucho enterarte quiénes son los que están y no están y dejan de estar, y todo eso hace que sea débil el Ayuntamiento de Albacete. Bueno, pues mira, precisamente... Yo porque no sé lo que ha querido decir a lo largo de su intervención con serviles, con la palabra serviles,
No sé lo que has querido decir en ese sentido. Sí que te has metido mucho con una concejal en concreto, que es Rosa de la Leja. Yo creo que Rosa de la Leja tiene una hoja de servicio bastante notable a lo largo de la trayectoria que lleva en el consistorio. No sé qué has querido decir, es que no sé qué has querido decir con serviles. Manuel Serrano se ha desligado de ideología y ha dicho y ha dejado claro que quiere trabajar por Albacete. Acaban de empezar, acaban de aterrizar, vamos a verlo. No acaban de empezar ni acaban de llegar, porque son todos ellos concejales que llevan ya 20 años. Lleva una semana. No, llevan 20 años. Y confeccionar el equipo de gobierno hoy. Llevan 20 años hoy. Y los delata el querer juntar medio ambiente y querer juntar lo que son actividades en la misma persona es algo que no va a ir siempre en perjuicio de los vecinos. Y un ejemplo que delata a Rosa es que en la calle Caldereros, lo he dicho con nombres y apellidos y de forma clara. Pero que no sé por qué por ello. ¿Cómo que por ello? Hombre, que prefirió arrancó árboles para facilitar la instalación de terrazas. Cuando es una calle, es una zona. Que eso lleva un servicio técnico detrás, una inspección técnica, un informe. Vamos a ver. El desconocimiento es muy atrevido. Hombre, por supuesto. Claro, es muy atrevido. Como el tuyo, el de Aragón. No, eso es un hecho real. No, esto es un hecho real. Que si no, al final no nos enteramos nadie. Hoy me has demostrado que no has venido leído. Hoy estás un poco de. No, vamos a ver, vamos a poner otro punto de vista sobre la mesa. Pepe, por favor. Yo creo que arrancar árboles en una zona saturada, declarada saturada, pero que los arrancó la concejal porque ella quiso, ¿no? Claro, arbitrariamente, claro. Porque cedió a la presión. Punto. Venga, vamos a ver qué tiene Pepe que contar. Varias cosas, vamos a ver. Hay que ser más en primer lugar, por supuesto que hay que ser riguroso. Hay que ser más riguroso. Ya los vecinos. Y no ser populista. Andrés, por favor, vamos a dejar que hable Pepe también. Me parece muy fuerte. Pero Andrés, estarás conmigo en que las elecciones en 2019 las perdió el equipo de gobierno actual en favor de una dualidad, que era Ciudadanos con el Partido Socialista. Es decir, que ya pasaron revista al anterior equipo de gobierno en el periodo electoral, de manera que los pasaron a la oposición, por lo que hiciesen, bien o mal. Entiendo que la ciudadanía es sabia, votaron y eligieron a un equipo de gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Socialista, o al menos ese fue el acuerdo al que llegaron. Ahora ha habido un nuevo proceso electoral, ya han vuelto a elegir, aunque no con mayoría absoluta, un equipo de gobierno, liderado por Manolo Serrano. Por tanto, volviendo un poco al eje, aquí la responsabilidad de la toma de decisiones no va a ser del concejal. Va a ser el jefe de servicio. No. Ya lo sabemos. No. La responsabilidad de la toma de decisiones no la tiene el jefe de servicio. Se pueden llevar a cabo decisiones incluso en contra de la opinión del jefe de servicio. La va a tener el alcalde, como siempre ha sido así en el 99%. ¿Por qué? Porque los tres órganos de decisión, que son la Junta de Gobierno, el Pleno y el alcalde, que tienen capacidad resolutiva para tomar decisiones, están en manos del alcalde. Es decir, el equipo de gobierno, no con la mayoría, está en manos del alcalde. Por tanto, el alcalde lo que hace es decidir que sean determinados concejales con unas competencias concretas los que, a través de su actuación, lleven a cabo la mejora de aquellas competencias que tengan asignadas. Pero en último extremo va a ser el alcalde el que toma la decisión. Y verás, como en aquellos temas trascendentales, va a ser el alcalde el que coja la sartén. Entre otras cosas, insisto en lo que decíamos al principio, porque no tiene la mayoría absoluta. Porque si se tiene la mayoría absoluta, no quedan más narices que, pues tragar con lo que haya, y la concejalía puede llevarla a cabo. Pero en este caso es que va a tener que negociar ciertos temas, y otro tema que antes has dicho. Las comisiones, la conformación de las comisiones, que son informativas, no son vinculantes. Es decir, la comisión de lo que sea toma decisiones que yo lo he dicho, que se ponga, que se anuncie la sede electrónica, el orden del día y los asistentes. Que sí, pero lo que te quiero decir es que... Estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que se aumente la transparencia y la publicidad. Es decir, se debe de saber qué personas asisten allí, qué intereses están allí encima de la mesa. Que eso es público, que efectivamente, seguramente lleva razón, que se ponga, pero que eso no va a ser ningún problema, estoy convencido de ello. Y por tanto, pero que yo iba al meollo. La comisión correspondiente puede dictaminar favorablemente
favorablemente cualquier tema, pero al final o la Junta de Gobierno o el alcalde o el Pleno pueden tirar para atrás los acuerdos. No son vinculantes. Es decir, de alguna manera la Comisión lo único que pone de manifiesto es el grado de consenso o de acuerdo que haya en la toma de decisiones. Pero vuelvo a decir, aquí la clave la tiene el señor alcalde. Por tanto, tendremos que pedirle responsabilidad al señor alcalde en todo aquello que ocurra. Y eso que estás diciendo, como otras muchas cosas que se pueden producir a lo largo de este periodo, pues tendrá que estar pendiente de que los concejales no se salgan de la línea, porque, insisto, la oposición, hombre, si hace su papel, como es lógico que lo haga, le puede tirar de las orejas a alguno que se extralimite, o bien por acción o bien por omisión, porque en algunos casos también por omisión ocurre. Yo lo que quería decir es que a mí no me gusta nunca en ninguna, ni en la faceta municipal, ni en la autonómica, ni en la nacional, hablar de lo de antes. Vamos a ver, lo de antes, el agua que ya ha pasado ya no va a volver a pasar, o sea, ya vamos ahora a ver qué hacen y criticarlo sobre la marcha. Entonces, cuando dentro de un año sea un desastre o sea un éxito, pues lo diremos aquí, pues mira, esta actitud, han hecho esto, han hecho lo otro, tenían que haberlo hecho, esas cosas, pero ya lo de atrás no tiene sentido, han pasado ya por un examen que son las urnas, entonces nos guste a la gente más o nos guste menos, pues la gente ya los ha evaluado, esto ha sido el examen del EBAU, ya han pasado los años del bachiller, has ido al EBAU, te examinas y entonces, oye, o te preparas un año más porque no has sacado la nota que querías, o sigues. Y es el pueblo, eso es lo bueno que tiene la democracia, que cada 4 años pasas un EBAU. Y entonces, lo del año pasado, que es que se hizo, que no sé qué, no sé cuánto, sí, pero vale, pero ahí está, pero ya no más. Vamos a mirar hacia adelante y ahora a exigirles. Y dentro de un año, cuando se cumplan los 100 primeros días, pues vamos a decirle, pues están fallando en esto, están fallando en lo otro, que yo creo que es lo más lógico. El agua que ya ha pasado no vamos a darle vueltas porque esa ya no va a volver a pasar. No vamos a conseguir nada si nos metemos ahí en un bucle. Sí, como decía Pepe, creo que ha sido muy positivo. Por un lado, que PP, Partido Popular, Manuel Serrano, haya sacado más votos y más concejales, más representación que toda la izquierda junta. Creo que eso va a beneficiar. Sí que es verdad que tienen que llegar a acuerdos puntuales para sacar presupuestos adelante, para sacar tal. Por tanto, hay que velar por un consenso en la corporación. Pero yo creo que no hay mejor persona para velar por ese consenso que Manuel Serrano, y lo ha demostrado en otras ocasiones. La mano izquierda que él tiene y políticamente la agudeza política que él tiene, ¿no? Yo quería lanzar también, bueno, porque había una fotografía que se veía también en las imágenes, que era Manuel Serrano rodeado en este caso de Rosa González de la Aleja, de Alberto Reina y de Francisco Navarro, como, bueno, pues parece que sus pilares son quienes ya han estado en el ayuntamiento, y las caras nuevas vienen a aportar, pero bueno, pues a priori queda el refuerzo con quien ya conozco, ¿no? De hecho, por las competencias que aparentemente en ese decálogo de listado de concejalías, parece que el peso específico de la gestión municipal, o el que más resalta, recae precisamente en los nombres que acabas de decir. Y que sería una locura que si hubiera confeccionado una lista en la que no tuviese pilares, o sea, si él se lanza y todos son nuevos, gente inexperta, pues sería un error, sería suicidarse. Yo lo veo muy bien, pero cualquier equipo tiene que tener su cuadro de mando. Su equilibrio. Y una cuestión fundamental es que la administración municipal, aunque parezca sencilla, no lo es. Entonces hay veces que se dilatan ciertas decisiones, en la ejecución de la toma de decisiones se dilata en el tiempo, porque los procedimientos administrativos, tanto en la nacional por supuesto, pero en la local también se dilatan en muchas ocasiones por problemas de recursos, por informes de jefes de servicio. La burocracia hace mucho. Entonces, eso... El que recaiga esto en manos de concejalías que tienen ya una trayectoria, ¿te gusta el contenido o no te gusta el contenido? Ahí no entramos. Ya lo hemos dicho anteriormente, que lo que haya ocurrido ha pasado y ahora vamos a dejar la evolución a ver cómo ocurre. Pero efectivamente hay veces que eso ocurre. Ocurre que es necesario que haya concejalías que tengan cierta capacidad de gestión porque conozcan sobre todo los procedimientos administrativos. Eso es peligrosísimo porque significa renunciar a innovar. Y es como mantener los vicios y las contaminaciones a las que vienen llamados, porque difícilmente va a cambiar de criterio una concejala, por ejemplo, que en la zona protegida, aparentemente de maltrato acústico en la ciudad de Albacete, sigue con el tema de los derechos adquiridos, a pesar de que la ordenanza establece un máximo de recepción de 25 decibelios, pues coge y sigue el precedente y sigue manteniendo, y ayer mismo llegaron a hacer una medición
con los 30 decibelios a pesar de que la ordenanza es nada más y nada menos que del año 93 y siguen con los derechos adquiridos de los maltratadores acústicos. Por lo tanto, el tema delata a esas personas que tienen un pasado que no es precisamente vecinal. Tener en cuenta una cosa importante, y es que en los últimos 3 mandatos electorales ha habido 6 alcaldes. Veremos a ver si este dura los 4 años. Ya lo veremos. ¿Cuántos no jugamos? Yo no me juego nunca, porque el tema con el número de concejales que tiene muy difícil. El tema, la vida es larga y no está escrita. Y lo que vaya a pasar el día de mañana no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es el pasado. Tendría que haber traspase del PP, ¿eh? Para que pase eso tiene que haber traspase del PP. Puede pasar. Nadie pensaba que Javier Cuenca se iba a ir y sin embargo se fue. Por una fuerza mayor, por una enfermedad. Y eso no... eso no cabe lugar, eso no estamos libres nadie. Pero si no es por eso, vamos, pueden pasar cosas. Pero los precedentes son muy negativos, de verdad. Es muy negativo. Toda una gestión durante años, incluso en la oposición, no se han estado en plan de luchar por los derechos vecinales. Tenemos de verdad un ayuntamiento muy debilitado y no estoy diciendo que la oposición sea mejor, pero... Ahí quería ir yo no estoy diciendo que la oposición sea mejor. No, si es que ese es el tema. No, lo decía por el titular que tenemos también. Bueno, pero todos sabemos claro, la candidatura al Congreso de los Diputados del Partido Socialista. Aquí los sueños y las alegrías, pues puede que no sean justificadas de ninguna de las maneras. Y sobre todo cuando hay responsabilidades. Es decir, ahí en las comisiones informativas se va. Y se va leído, por supuesto que se tiene que ir leído, y no a siguana. Y a mí me gustaría que publicaran en la sede electrónica cuando se van a celebrar, incluso que las retransmitieran en la sede electrónica para que los vecinos pudieran ver efectivamente quién es el concejal que trabaja y el que no trabaja. No son públicas ahí dejamos el órgano. Pero solamente un matiz al tema de la oposición. Es que el papel de la oposición, esté quien esté gobernando, el papel de la oposición es muy complicado. Muy complicado. De hecho, durante estos 4 años, el papel de la oposición, lo hemos debatido en alguna ocasión, ha pasado desapercibido. Pero prácticamente es que no ha habido oposición por nadie. Ahora veremos a ver si el Partido Socialista, que está en la oposición, hace el papel de oposición realmente, porque es necesaria. La oposición es imprescindible, diría yo. Ahora bien, ¿hasta qué punto tienen capacidad? Porque luego viene la segunda parte. Los medios de comunicación se hacen eco sobre todo de las actuaciones y de la gestión realizada, pero de las propuestas y de alternativas de la oposición tienen la misma repercusión, aunque la hagan. Eso no es así. Por tanto, porque se comete un error, sistemáticamente se comete un error. Cuando se hace una lista electoral, hay que hacer una lista electoral preparada para ganar y para perder. Claro. Porque lo suyo es, si pierdes, tienes que crear inmediatamente un gobierno en la sombra. Tienes que tener tus concejales, tú tienes que tener nombrado el que va a ser de cultura, que va a estar criticando, haciendo todo eso, el de deportes, el otro. Tienen que tener sus ciertos perfiles, que tú sepas quién va a ser el concejal de urbanismo, quién va a ser de infraestructura. No se puede hacer las listas hoy por hoy como se hace, en todos los partidos. Y yo no voy a decir, ¿cómo se hace? Tú que eres amigo de este, vas en la lista, y si no eres amigo, no vas. Eso es. Y esto es así, es lo que decía Alfonso Guerra. Y el que se mueve, pues no sale en la foto. Y es eso, hay que hacer un gobierno para estar en la oposición. Y si no llega a la lista, te meten por otro sitio. Claro, y si no te meten por otro lado. Quería preguntaros, Emilio Sáez, ¿se quedará hasta final de año en la oposición? ¿Asumirá ese papel de líder de la oposición? Yo creo que no. ¿O volará? Yo creo que no. Bueno, y de hecho, no sé si lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que hasta final de año por lo menos. Eso es, hasta final de año por lo menos. Pero llegará. Yo creo que hasta final de año va a estar. Yo creo que al menos hasta que pasen las elecciones generales no se va a mover aquí ni el tato. Por razones obvias, porque ahora mismo el objetivo está puesto en las elecciones generales y todo lo demás está en un segundo plano. Ahora, a partir de las elecciones generales, o véase a partir de la feria, porque aquí funcionamos a partir de la feria, las cosas pueden cambiar. Entre otras cosas porque el estar en el gobierno o en la oposición a nivel nacional, depende de lo que ocurra en las generales, va a suponer un trabajo u otro. Y los candidatos que salgan, entre ellos, hombre, parece evidente que Emilio, parece evidente que va a salir porque es el número 1, yo creo que va a suponer un trabajo añadido. Y creo que compatibilizar un trabajo de oposición o de liderazgo de la oposición
con un trabajo en el Congreso va a ser prácticamente imposible. Por tanto, me da la sensación, aparte de que lo ha dicho, que sí, que hasta final de año, pero es que hasta final de año volvemos a decir lo mismo. Si estás en los dos sitios no haces nada bien. Y han llegado a final de año. Exacto. Es decir, No que puede aquí estar el año va a empezar cuando pase la feria. Me refiero respecto a las reflexiones acerca de los papeles que van a tener los concejales, pero no solamente Emilio. Puede haber más movimientos. Claro, digo, Amparo Torres va al Senado. Entonces, digo, hay ahí como una cara B, como decíamos, preparada. No hay incompatibilidad tampoco, pero... Sí, pero la verdad que es algo que no se entiende, ¿no? Cuando acabas de coger tu acta de concejal, que ya vayas a otra lista como queriéndote ir del ayuntamiento. Yo eso lo veo un poco como tradicional. Pero yo creo que es un error. Tú te presentas a las elecciones, pierdes y estás los 4 años. Y a los 4 años te vas a otro puesto donde quieras. Pero si estás ahí, irte... esas cosas no me gustan. La haga quien lo haga, y lo hacen todos, ¿eh? Y lo hacen todos, pero además, a mí no me gusta. Bueno, yo creo que no lo hacen todos, pero... Sí, lo hacen todos. Pero no lo se debe de hacer. Pero escucha, pero además es que en los estatutos federales se contempla una cláusula adicional para que los cargos públicos no ostenten más de un puesto organizativo o institucional. Claro. De manera que sí se puede eludir esa duplicidad, pero tiene que haber un informe interno de los ejecutivos federales. Es que de verdad, los partidos, y hablo en general, cierran el corral todo lo que pueden, y al final siempre los mismos y los mismos con 2 o 3 puestos. Es decir, que al final no pueden desempeñar al 100%. O sea, estás engañando al electorado, estás engañando a tu cliente, por decirlo de alguna manera. Eso no puede ser. Lo que parece evidente... si eres concejal y te has presentado una lista, deja que otro vaya al Congreso, deja que otro vaya al Senado, que estoy seguro de ello, que cualquier partido político, cualquier formación política, tiene gente suficientemente preparada para ello. Lo que pasa es que, pasado este periodo, va a haber procesos electorales a nivel interno, orgánicos, y eso va a suponer movimientos también estratégicos. Es decir, aquí la cuestión es que, pasada la feria, va a haber movimientos seguramente, porque algunos de los posibles, de los concejales actuales pueden ocupar algún cargo en algún otro sitio, podría ser, y eso puede suponer correr listas. Al final, lo importante es que quede una lista definitiva en el ayuntamiento que trabaje y que haga oposición. Es que aquí la cuestión, vuelvo a decir, es que el problema es que, por lo menos lo que hemos percibido durante estos 4 años, es que no había oposición. Si no había oposición, la oposición... Lo que se dice siempre, el ayuntamiento no es que lo gane la oposición, es que lo pierde la alcaldía. Es decir, el que está gobernando es el que pierde realmente las elecciones, no es que la gane la oposición. ¿Y cómo las pierde? Pues no sé, por falta de proximidad, por falta de empatía, por desconexión con la ciudadanía, por falta de, algo que está poniendo en valor Manuel Serrano, ya veremos si después ocurre, dar participación a la ciudadanía en general, a colectivos, a vecinos, a quien sea, para la toma de decisiones en aquellas cuestiones que sean fundamentales. Y eso es la clave del futuro. Entonces, si la oposición pone de manifiesto esas carencias, si no se llevan a cabo, yo creo que va a ser clave para que ese grupo que esté en la oposición se compacte y dé la imagen que debe tener un grupo en la oposición. A mí en política nunca me ha gustado lo de desnudar un santo para vestir otro. Hay ropa suficiente para todos los santos, que es lo que decías tú. Sí. Digo, al final se nos pasa, las legislaturas son a 3 años, porque entre composición y designaciones de puestos queda compacto cuando ya se nos ha pasado 1 año, y más si tenemos varias citas electorales. Exacto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos con más temas. Bien, pues lo decíamos al inicio, hemos tenido un día bastante intenso en lo político, pasamos de esa presentación, ¿no?, de las concejalías a las que les ponemos cara y cargo en Albacete Capital, a una mañana en la que también se quedaban constituidas las Cortes de Castilla-La Mancha, un poco sin sorpresas, como veníamos también diciendo, pero bueno, vamos a repasar lo acontecido y comentamos enseguida. Quedan proclamados don Pablo Bellido Acevedo como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Es el momento en el que Pablo Bellido se hacía una vez más con la presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Pleno de Constitución donde PP y PSOE han hecho valer sus votos. La mesa de las Cortes se la reparten los dos grandes del bipartidismo. Vox se queda fuera y PP y PSOE han copado los 5 puestos para la mesa de las Cortes. Doña Josefina Navarrete. Don Santiago Lucas Torres López Casero. Terminado el recuento, los 17 diputados socialistas han hecho que Pablo Bellido repita como presidente tras 8 años ya en el cargo, Josefina Navarrete como vicepresidenta primera y Fernando Mora como secretario. Los 12 diputados del Partido Popular le valen para que Santiago Lucas Torres sea vicepresidente segundo y la albaceteña Tania Andicoberri secretaria segunda. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputada lealmente en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. En la tribuna, Pablo Bellido ha pedido hoy a los y las diputadas que antepongan los intereses de la tierra a lo personal o partidario. Bellido insta al diálogo entre parlamentarios para poder sacar adelante la región. Huyamos de esa lógica perversa que cada vez se impone más, según la cual la firmeza implica inmovilismo de nuestras posiciones iniciales y que conlleva que la única manera posible de llegar a un acuerdo sea que la otra parte asuma la totalidad de nuestras pretensiones, sin mover una coma. La consecuencia práctica de esta manera de actuar es el bloqueo y la obstrucción de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía. Invito desde aquí a no caer en esa tendencia a la autoafirmación y el ensimismamiento, y frente a ello anteponer los intereses de esta tierra y de sus gentes a cualquier otro, ya sea partidario o personal. Dialogar, pactar, acordar no puede ser sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y de compromiso con esta tierra. De ahí la necesidad de establecerlo como objetivo irrenunciable. De esta forma, el bipartidismo se ha hecho con la mesa de las Cortes al completo. Hacía 8 años que no se veía una fotografía igual. En legislaturas anteriores, PSOE cedió parte de sus votos para que entraran primero Podemos y después Ciudadanos. Esta vez ni PSOE ni PP han querido prestar sus votos ni sacrificar sus puestos para que entrara Vox. Resumen de lo acontecido en las Cortes, y quería ir precisamente a esas palabras de Pablo Bellido en las que apelaba al diálogo, al consenso, a dejar atrás a lo mejor pues esa tendencia a querer imponer la razón y a tener esas mayorías absolutas de las que veníamos también trabajando en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido un poquito estas primeras palabras que siempre son, como decimos, pues bueno, marcan un poco a lo mejor la tendencia e intenciones? A mí me ha parecido muy valiente el presidente de las Cortes, de tal manera que ha evidenciado que puede ser el sucesor de García Page. Sí. Sí, es un diputado valiente cuando estaba en el Congreso de los Diputados, con iniciativas atrevidas y sobre todo muy cercanas, y el discurso que ha hecho en las Cortes puede dar lugar a marcar una directriz, sobre todo tendente a que existe proyecto en la Castilla-La Mancha para salir adelante. Bueno, Antonio, no sé, impresiones. Yo creo que son palabras de continuismo, evidentemente, tercera legislatura consecutiva de Emiliano, del Partido Socialista, no queda otra. Y bueno, pues Bellido, pues un poco un brindis al sol, ¿no? Más de lo mismo, más de tal, bueno, pues veremos, como decimos, a ver cómo arranca la legislatura, igual que decíamos municipalmente, pues a ver en el ámbito regional qué son capaces de verdaderamente hacer por Castilla-La Mancha y hacer que verdaderamente pues crezca esta tierra, ¿no? que está necesitada y tiene posibilidades para ello. Declaración de intenciones o un poco también ajustarse al momento y a la necesidad. Creo que el discurso es lógico. Es decir, hay que recordar que el Partido Socialista tiene mayoría absoluta. Pero entiendo perfectamente que en aras del consenso, en aras de la participación y de la complicidad en la toma de decisiones, el presidente haga este planteamiento. Es decir, que bueno, pues en último extremo tiene la capacidad para tomar decisiones, pero me parece mucho más importante que se lleve a cabo a través de la participación y del consenso con aquellos grupos políticos que existen en la Cámara, independientemente que no compartan, como ha sido el caso, la permanente, ¿no? Bueno, pues claro, cada uno defiende sus propios intereses y anteriormente sí se permitió por otras razones lógicas que permitieron a su vez llegar a acuerdos en otros sitios, ¿no? Es decir, en la otra ocasión funcionaba de otra manera. En este momento creo que ese es el planteamiento. Ahora lo que queda es escuchar cuando se elija al presidente y cuál es el discurso del presidente.
porque esa sí que va a ser la clave, porque el presidente de las Cortes, bueno, pues al fin y al cabo se tiene a un reglamento y la voluntad es mucha, pero ahora habrá que ver el equipo de gobierno cómo se conforma y lo que decíamos antes de las concejalías del Ayuntamiento de Albacete, cómo queda la composición del gobierno regional, qué papel tiene cada provincia, qué protagonismo tiene por consiguiente y de alguna manera qué es lo que nos va a contar, qué es lo que nos va a decir de cara al futuro de la región en estos 4 años que vienen. Aquí es que cambia la fotografía. Hombre, claro. No es casualidad que el presidente de las Cortes haya sacado la palabra consenso, porque ya Emiliano ya dijo que uno de sus primeros objetivos va a ser la reforma del estatuto. Con la reforma del estatuto, con su mayoría no es bastante, porque hacen falta 2 tercios. Y 2 tercios hace falta que el Partido Popular apoye. Estoy de acuerdo. Entonces hay que llegar a un acuerdo, porque lo que todo el mundo estamos de acuerdo es que es una barbaridad 33 diputados, es una barbaridad que hay que aumentarlo porque hay que darle más participación, porque si en vez de haber 33 hubiera habido 43 o 50, hubiera habido más representación de otros grupos políticos. Claro. Eso se hizo en una época cuando la hizo Cospedal, hizo esa reducción, pero eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es el gran reto donde está, porque ahí tiene que salir 2 tercios, hay que mandarlo al Congreso y hay que aprobarlo en el Congreso también con la mayoría que salga en julio. Entonces, ahí es donde está el reto. Entonces, por eso ahí hay que verlo. Por lo demás, es un discurso, vale, pues institucional cortés. Y cortés. Y lo que decía Andrés, yo creo que el presidente de las Cortes no tiene ninguna posibilidad de ser sucesor. Primero que Paje va a ser presidente mientras que no pierda unas elecciones, va a ser el candidato. Bueno, cuidado al guiño que puede hacer a Ferraz, a ver qué pasa el 23 de julio. Que probablemente el salto a Madrid de Toledo lo tiene cerca. Yo discrepo de Martos respecto del planteamiento que ha hecho de... No que lo salten a él. No, lo que quería decir eso es otra cosa. Lo que quería decir es eso, Sí, yo en eso te doy la razón. Es el varón más fuerte. Es que yo te había entendido que lo saltaran a él. No, nada, por Dios, no, va a saltar cuando él quiera saltar. Cuando él quiera. Correcto. Fuerte pero crítico también con la dirección nacional de su partido. Veremos qué pasa en julio. Entonces, con lo que pase en julio, ¿se lanzará o no se lanzará? Después del examen del 23J, veremos a ver si el salto a Ferraz se produce en septiembre, no más allá. No, antes. Agosto, septiembre. Si Pedro Sánchez no pierde protagonismo, va a haber cambios sustanciales y gente toda la estructura. Y ahora mismo el varón más fuerte socialista, ¿quién es? Es él. Está claro. Bueno, Andrés. Yo veo que puede ser un momento de desafección de la ciudadanía a la política si se aumenta el número de diputados, toda vez que no se percibe por la ciudadanía que trabajen demasiado. O sea, los diputados regionales ahora mismo hay una sensación de que son unos ociosos. Fijaros a qué extremo se delata que, incurriendo en incompatibilidades, por lo menos morales, puesto que se merma la autonomía local con que los alcaldes, en este caso una alcaldesa, pueda ser diputada, incluso vicepresidenta de las Cortes. Es decir, en la Constitución se garantiza la autonomía local y eso es un principio básico que debería de plasmarse en que ningún alcalde ejerza en otra administración con mando en plaza, porque le coloca en privilegio a los vecinos, a sus vecinos, respecto del resto. Y aumentar más el número, la clase política, lo único que va a hacer va a ser más desafección, que ya existe. O sea, ahora mismo uno de los mayores problemas que tiene la democracia en España es la gran desafección. Ahí no son queridos. Por lo tanto, si se aumenta el número de diputados, no vamos por el buen camino. Igual que no se fue por el buen camino cuando se cambió el estatuto para que el señor García Paje pudiera volverse a presentar a las elecciones y engañó al señor Núñez. No se tocó en el estatuto. El tema, la ley electoral, la ley de gobierno. Pero que son acuerdos que crean desafección, pues que estamos necesitados de renovación, de actualización. Estamos necesitados de que los partidos políticos se den cuenta
de que tienen que dar cabida a gente nueva, caras nuevas. Claro, en plan positivo, sobre todo porque sí, todos, pero sobre todo porque es necesario para la gestión de los intereses públicos, de los intereses vecinales, que la ciudadanía esté alerta y tenga expectativas de que su voz va a ser oída. Entonces, si ahora se transmite esa imagen de que van a hacer un compadreo y no se le da voz, porque el tema de excluir de la mesa de las Cortes a Vox, a lo mejor tiene una lectura a la inversa y les sale mal. No necesariamente puede salirle bien, también puede salirle mal, porque todo va a depender mucho de la habilidad de los diputados que han salido, ¿eh? Ahora mismo hay algo así como que una concejalía aparentemente sin competencias la coge una persona y le da contenido y le da competencias, y eso tenemos todos experiencia. Por lo tanto, a nivel de las Cortes, el hecho de que Vox no esté en la mesa de la Cámara, pues a lo mejor le perjudica a los que lo han abordado, y no es bueno que los intereses, los ciudadanos no estén representados en su porcentaje, y eludirlo, el compadreo, pues como que queda un poco fuera de juego. Sí, que no está en la comisión permanente precisamente porque la legislación se lo impide. Es decir, anteriormente estuvo Ciudadanos porque el PSOE cedió por intereses lógicos. Pero eso transmite una imagen de compadreo. Eso no es. Lo que yo quiero decir es que lo que decía Marto, me parece fundamental modificar el reglamento electoral en Castilla-La Mancha que permita la mayor presencia de todos los grupos políticos posibles, independientemente de que después trabajen o no trabajen. Somos el parlamento más pequeño. Porque Unidas Podemos otros partidos, pero si somos 2 millones de habitantes nada más. Tiene el mismo derecho, porque resulta que obteniendo más votos que otros no tiene posibilidad. Sí. No. Porque la ley 2 lo impide, de manera que hay que aumentar, bajo mi punto de vista y en mi opinión. Y los asesores también aumentamos. No, yo no estoy hablando de asesores, estoy hablando de diputados regionales. Los diputados regionales que estaban... Y los alcaldes que sigan también con compatibilidad, que no tiene nada que ver con los diputados regionales. No mezcles churras con merinas. Los alcaldes, la compatibilidad de alcalde y senador, eso es algo que viene definido por la ley electoral general. No te estoy hablando de diputados de las Cortes. Que yo estoy hablando de diputados regionales, pero del número. Es decir, la representación del número de diputados regionales por las provincias se debía de cambiar de manera que todos los grupos políticos, sin necesidad de tener un montón de votos, sino con un coeficiente adecuado, tengan representación. Eso no está reñido con lo que tú estás diciendo, es decir, que se aplique a su vez en esa modificación una incompatibilidad, porque que se aplique, pero no perdamos de vista una cosa con la otra, es decir, el hecho de que un diputado puede compatibilizar un cargo electo de alcalde o no con un cargo en la región no es incongruente con el hecho de que haya más diputados regionales que permitan plasmar por la base... Pero eso provoca desafección política de la ciudadanía. Ya estuvieron, si es que ya estuvieron ahí. Vamos, es que para tener diputados que se limitan a apretar un botón, no sé yo... Bueno, pero eso pasa en las Cortes Nacionales. ¿Vamos a suprimir también diputados en las Cortes Nacionales? O se ponen las pilas, Lo dejamos en 100. La última reforma... En vez de 350 vamos a dejarlo en 100, que con eso nos apañamos. Claro. O dejamos a uno que nos vaya apañando a todos. Hombre, me parece que lo congruente es que haya la mayor posibilidad de representación proporcional, y en estos momentos en Castilla-La Mancha, no hablo en el resto, en Castilla-La Mancha, eso impide que algunas fuerzas políticas no tengan representación. Pero eso pasa porque, Pepe, la última reforma que se hizo se pensó para que fuera para un bipartidismo. En el momento de que entran más actores en el tablero de juego, esto no vale. Sí, pero escucha, no vale, y es a donde tú llegas. Claro, pero Antonio, cuando cambiaron el mandato, que Cospedal decidió que eran 8 años máximo, y se pusieron de acuerdo para cambiar el mandato y hacerlo indefinido. Y lo cambiaron por intereses. Podían haber cambiado también ciertos contenidos, entre ellos incrementar el número de diputados regionales. Pero es que una cosa era reformar la ley y otra reformar el estatuto. Claro. Y ahí era lo que le decía a mí. Vamos a ver si reformando el estatuto todo esto contribuye a una mejor, pero es necesario que haya en ese sentido un consenso o algún acuerdo. Exacto. Yo no sé si alguien esperaba que hubiera cesiones a Vox en este aspecto en la mañana de hoy, pero claro, todo el tema pactos Vox quería sacarlo también para finalizar, porque es candente, porque bueno, también se habla de una estrategia incluso del propio Partido Popular de demostrar a la ciudadanía de cara a las generales que no depende de Vox, que van por libre, ¿no? En este caso. Sí, no sé si lo veis así. Pero al final
volvemos a lo mismo. ¿Dónde está esa política de mayúscula que muchas veces echamos de menos, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de Extremadura, que están abocados a otro proceso electoral. Y Valencia otra cosa, son dos polos. A ver qué pasa en Murcia. Entonces esta derecha dice, bueno, no es capaz de llegar a consensos, de llegar a puntos de encuentro. ¿Dónde queda eso, ¿no? Esa política de mayúsculas? Porque ahora mismo, bueno, nos estamos yendo de comunidad, ¿no? Pero es una comunidad vecina, Extremadura. Abocarla otra vez a otro proceso electoral es un atraso totalmente. Deberían de estar por encima de muchas cosas ideológicas y pensar más en la ciudadanía, en el pueblo. A lo mejor las barreras que se ponen no son las adecuadas para llegar a un acuerdo, ¿no? Hombre, claro, pero es que es imposible que solventen cuando pueden hacerlo esas diferencias ideológicas. Es decir, si tú en Madrid, por otra comunidad vecina, permites admitirlo, pero lo permites y das ciertos guiños a Vox cuando tienes la mayoría absoluta. Ya veríamos a ver si no lo tienes, si tragas con los planteamientos que Vox ha planteado. No, Madrid fue pionera en ello y llegó a acuerdos, ya está gobernando con Vox. Hasta que se cansó y dijo, bueno, vamos a adelantar las elecciones porque esto no nos conduce a nada positivo. Tienes que tener conocimiento de que si tienes que convivir con una cierta persona, un cierto grupo político, un cierto tienes que hacer por llevarte bien con ellos. Que ha demostrado altura ha sido Revilla. Parece que no son capaces de llegar a ello. Es decir, el que ha demostrado altura ha sido Revilla en Cantabria. Ha dicho, para que no tenga que someterse a Vox el Partido Popular, nosotros nos abstenemos. Y otro hubiera dicho, te voto en contra, bloqueo, no sé qué, no sé cuánto. Estaríamos hablando. Si Revilla no se abstiene, estábamos hablando de lo de Extremadura, igual. Estábamos igual. A repetición, no sé qué. Y ha dicho, no, yo el primero. Muy Estas bien. palabras de Bellido, respecto al bloqueo, yo creo que van también un poco por todo este tema nacional. Esas son más gratuitas. Que a lo mejor no vienen para las Cortes, pero bueno, Andrés. Lo que es cierto es que la polémica va a crear un efecto contrario a los intereses del PSOE y del PP. Daros cuenta que el Vox está consiguiendo ser el protagonista todos los días en las noticias, sin hacer nada, sin buscarlo. O sea, fijaros el efecto contrario que tiene todas esas maniobras de querer eludir a la representación de la ciudadanía. Hay ciudadanos que han votado a Vox, nos guste más o nos guste menos. Entonces hay que dejarles que se manifiesten y no montar esas endogamias que delatan y desafectan a la ciudadanía una vez más. Parece como si se pusieran de acuerdo el PSOE y el PP en que la ciudadanía se abstenga. Es decir, ese comportamiento endogámico, esas personas que dicen, no, es que hay que eludir a Vox. Pues no pasa nada. Vox, si tiene protagonismo, que lo demuestre con cuestiones de fondo, pero no lo hagamos, no los excluyamos por principio, porque la persona que está a favor de excluir por principio está incursa en el fascismo, en la exclusión. Es de alguna manera una exclusión antidemocrática y por lo tanto no querida por la Constitución. Es una xenofobia ideológica que no tiene el respaldo de la ciudadanía y eso va a producir el efecto contrario. Vox tiene un protagonismo ahora mismo que jamás se imaginaban ellos que lo iban a tener. Y es curioso, es cómo llegamos a esos extremos. El tema de querer controlarlo todo. Tenemos una clase política que parece ser que si se mueven las fichas y no las han movido ellos, ya no les gustan. Pues si la ciudadanía ha elegido lo que ha elegido, hagámoslo con elegancia para resolver los problemas materiales y no nos quedemos en la forma. Porque ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántas semanas llevamos escuchando a los políticos con el tema Vox, simplemente para excluirlo? Cuando no entramos en el fondo de las competencias y las materias para sacar a este país de una crisis que tiene profundísima, de unos endeudamientos, unos déficits que hay que superarlos. Y ello da lugar a que nos distraen, se distraen y la ciudadanía desafectada. Pues nada, vamos a hacer una última ronda que yo creo que Andrés ha hecho un poco el compendio de todo lo que venimos hablando. Antonio, por cerrar un poco los temas de esta noche. Pues que piensen en políticas mayúsculas, que piensen en el ciudadano, que ahora mismo acaban de aterrizar, como he dicho antes, vamos a darle el margen de esos 3 meses, que cojan las riendas y que velen por acabar esos proyectos, como escuchábamos hace un rato al alcalde, que hablaba del estadio del Carlos Belmonte,
que tan necesitado de una reforma, como también la necesita la Plaza de Toros de Albacete, ¿no? Que está el cita ahí sobre la mesa, pues que piense en todo ello, o que piense en el AVE 20, ¿no? Que ya algo tan necesario y tan prioritario, ¿no? Para el crecimiento de la ciudad, que se cierre ya por fin ese cinturón, ¿no? Que se piense en todo ello, que se piense en la ciudadanía, que velen por ello. Creo que lo van a hacer, vamos a confiar en ellos y dentro de 3 meses pasaremos examen. Pues a examen nos quedamos dispuestos, Pepe. Yo creo que los barrios, que las concejalías van a ser referentes en función de la capacidad de gestión que tengan, al margen del nombre que tenían. Los barrios tienen unas necesidades, algunas de ellas se han puesto de relieve en los programas electorales y otras van surgiendo sobre la marcha porque los barrios están en continua evolución. Colegios públicos, adelantarte a las necesidades de un barrio que está creciendo, las necesidades hay que preverlas con tiempo. No puedes plantearte hacer un colegio público cuando el barrio ya está desarrollado, porque los chiquillos de ese barrio se van a ir a otro colegio y después no va a hacer tanta falta. Bueno, en resumen, o lo que está diciendo Antonio del AVE 20, hay un montón de temas que se irán resolviendo y por tanto la ciudadanía le va a poner nombre a los concejales por las competencias que sean capaces de desarrollar. Eso respecto al ayuntamiento. Y respecto a la Junta, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a esperar al discurso del presidente cuando tome posesión, ver realmente cómo se plantea, ver si lo que estaba diciendo antes Marto de la posibilidad de modificar el Estatuto de Autonomía es factible, en qué términos. Y yo me imagino que si lo dice va a ser porque previamente haya llegado a algún tipo de acuerdo ya, aunque no sea público, con el Partido Popular, porque necesita el Partido Popular para modificar el estatuto. Por tanto, vamos a esperar un poco, unos meses, hasta pasar la feria, como digo, para ver un poco en qué términos se desenvuelve en cada concejalía y, por supuesto, el equipo de gobierno que se conforme a nivel regional. Bueno, un otoño con grandes noticias nos espera entonces. Sí. Pues Marto. Pues lo que está ya todo dicho. Hay que darles al margen de confianza. Dentro de unos meses volveremos, después de la feria, como dice Pepe, nos reuniremos aquí y hablaremos de lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Y luego, pues, todo está determinado de qué va a pasar en las elecciones. Esto es la primera vez que tenemos unas elecciones municipales y autonómicas y al mes siguiente tenemos unas generales. Eso no había pasado nunca. Entonces, vamos a ver si hay cambio de gobierno, no hay cambio de gobierno, qué pasa, porque todo eso va a afectar a la política regional y a la política provincial y local, porque ya se ha puesto sobre la mesa si Paje puede ser su gran trampolín para irse, qué va a pasar, va a haber movimientos en los partidos, no va a haber, pues vamos a esperar. Y lo que sí que tienen que hacer estos nuevos ayuntamientos es proyectar Albacete, proyectarle, no mirarse al ombligo como muchas corporaciones se han estado mirando al ombligo de qué es lo que pueden hacer y muy en versión localista. No, vamos a salir fuera y vamos a ofrecer a Albacete y que ya los grandes proyectos, estos grandes que se están quedando en la provincia de Toledo, los grandes centros de distribución, pues que alguno, pues que venga a Albacete. Pues dicho lo cual, Marto, Pepe, Antonio, Andrés, muchas gracias por ayudarnos a analizar lo acontecido en unas semanas, pues que bueno, pues que como es lógico nos esperaban muy políticas y además que nos adentramos en un verano que al contrario de otros, pues también vamos a tener información política. Lo dicho, gracias y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos un jueves más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.